Bien, vamos entonces a la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías. El título para el día de hoy. Eh, si pasamos, Yankeli, a la próxima pantalla, entonces fíjense que aquí está el texto para memorizar. Lo encontramos en Juan 3:3. En este caso estamos compartiendo la versión Reina Valera 1960, y dice la Sagrada Escritura: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de continuar, quiero simplemente recordarle a todos los maestros que están conectados acá, que antes de entrar en el repaso de la lección, ustedes como maestros tomen un tiempo para acercarse a sus alumnos. Es decir, en primer lugar, pregúntenle a sus alumnos cuántos estudiaron la lección de escuela sabática en esa semana. Y es importante que esté pendiente de quienes levantan la mano, la actitud, ¿verdad?, de los hermanos a levantar la mano. Y si usted nota que algunos de ellos no levantó la mano, no es momento de señalarlo. Mira, es importante que estudiemos la... No. Ya usted sabe que esa persona es candidato para un ministerio que desde hace años se ha puesto en práctica, que se llama Operación Rescate. La escuela sabática, esa misma tarde, va a visitar a ese hermano para ver qué pasó, para motivarlo, para que estudie la lección de escuela sabática. Esto es importante. Naturalmente, usted va a tener un secretario, una secretaria, que va a estar pasando la lista. Es importante la tarjeta de la lista para ver quién vino, ver quién no vino, porque posiblemente también de todos los alumnos de su clase, si faltan algunos dos, también ellos entran en la lista de Operación Rescate. Entonces en la tarde usted va a visitar a quien no estudió y a quienes no, por alguna razón, no vinieron a la clase. De tal manera que la escuela sabática pueda cumplir una de las partes importantes, que es cuidar la grey. Luego de esto es importante, Pastor Giancarlo, enfatizar lo que es la tarea misionera. Preguntarle a los alumnos de una manera amena, motivadora, cuántos de ustedes durante esta semana tuvieron el honor de hablarle a otros de Jesús. ¿Cuántos testificaron por Jesús? Y bueno, ahí va a haber, hermano, tienes 30 segundos, tienes un minuto para que nos cuente tu experiencia. Y eso va a ser muy bueno, porque el que no esté haciendo esta tarea se va a sentir motivado. Y eso tiene que ser sábado tras sábado, porque la idea es que todos los miembros de nuestra clase de escuela sabática participen de la obra misionera en horas de la tarde de 3 a 5 cada sábado. ¿Ok? Y en tercer lugar, algo importante, mientras la secretaria o el secretario está tomando lista, usted va a motivar a los miembros de su clase que vayan preparando sus ofrendas, que recuerden la ofrenda de escuela sabática. Usted le repasa en la parte de atrás del folleto para dónde va a ser dirigida la ofrenda de misión global, y de esa manera todos los miembros de su clase van haciendo preparativos, sea que lo den cada sábado o que los miembros preparen su ofrenda para el 13º sábado al cierre del trimestre. Esto es importante, que ustedes le den un tiempo a este espacio. Lamentablemente, en muchos lugares que yo he estado no se está haciendo. Entonces, apenas comienza la escuela sabática, el repaso, vamos directamente al repaso y no pasamos lista, no preguntamos por la lección, no preguntamos por la obra misionera, y tampoco motivamos a los hermanos a la ofrenda de la escuela sabática. Así que esto es muy importante. Entonces, miren, ya cuando entramos en el repaso, ahora ya leemos el texto principal de la lección, vamos a la siguiente pantalla, y entonces usted le va a mostrar
el propósito de la lección. En la siguiente pantalla, ustedes lo pueden notar, ustedes pueden ver que allí dice que la razón de este repaso es mostrar algunos personajes que vivieron en el tiempo de Cristo, que testificaron la misión de Cristo como Mesías o como Cristo el Salvador. Y entonces deja ya en la mente, para que usted esté allí, cuál es el propósito por el cual se va a realizar la lección de escuela sabática en el formato de un pequeño repaso. Entonces, fíjese, inmediatamente usted va y da una introducción y entonces vamos al primer testigo. Y ustedes ven que durante esta semana estudiamos 5 testigos que vivieron en tiempos de Cristo y que fueron testigos del Evangelio de Salvación. Entonces ustedes notan acá que el primer testigo fue Juan el Bautista. Para nosotros introducir a Juan el Bautista, en la siguiente pantalla vamos a tener que leer un texto fundamentando este testimonio de Juan el Bautista, allí en Juan, capítulo 1, versículo 19 al 23, dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Entonces Juan dijo, no soy. ¿Acaso eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Entonces, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Entonces dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, la misión de Juan el Bautista, lo vemos al final del texto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, es interesante esto, y de este primer testigo, hay unas lecciones de vida que queremos compartir con ustedes y que mañana ustedes pueden, de una manera objetiva y puntual, entonces compartir con sus alumnos. En primer lugar, y es algo que debemos aprender de estos versículos de la experiencia del testimonio de Juan el Bautista, la primera lección de vida, apreciados maestros, y nosotros se lo tenemos que decir claramente a nuestros alumnos, es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos saber quiénes somos. En el caso de Juan el Bautista, él fue totalmente claro, él estaba consciente de quién era y él dijo, yo soy el que prepara el camino. Y noten que esto es importante porque fíjense que en tiempos antiguos, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, ustedes saben que en aquel entonces, la Edad Media, no habían caminos asfaltados como hoy en día, sino que eran caminos de tierra, caminos pedregosos. Entonces, antes de que el rey saliera, siempre se mandaba una comisión adelante de hombres que estaban al servicio del reinado y ellos iban preparando el camino. Si habían huecos, entonces los allanaban. Si habían piedras grandes, entonces las quitaban. Todo esto para que la llegada del rey fuera totalmente adecuada, amena y naturalmente fuera tratado como el rey. En este caso, nosotros como testigos, para poder prepararle el camino a Jesús o a Cristo el Salvador, necesitamos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Sencillamente, al igual que Juan, nosotros también hemos sido llamados para preparar el camino para el Salvador. En segundo lugar, otra lección de vida de esta primera experiencia, de este primer testigo, es que tú y yo necesitamos estar conscientes de cuál es nuestro trabajo. Y fíjense que si ustedes recuerdan el texto, a Juan el Bautista, los enviados por los judíos, le preguntaron, querían saber quién era, si era el Mesías. Él inmediatamente dijo, no,
Imagínense que él haya dicho que sí y realmente no lo era. No, él estaba consciente de quién era y de cuál era su trabajo. Le preguntaron, ¿tú eres el profeta? Él dijo que no. Y finalmente, cuando él tuvo la oportunidad de responder, él sencillamente no solamente nombró quién era, sino también para qué había sido llamado por el Señor. Como ustedes lo han visto, es el que prepara el camino para el que ha de venir. En este caso, nosotros también tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro trabajo acá en esta tierra. Somos testigos, ¿verdad?, de las bondades de nuestro Dios. Somos testigos de la obra transformadora del Evangelio eterno. Y finalmente, algo importante de la tarea de Juan el Bautista, de este primer testigo, es que él nunca perdió de vista cuál era su lugar en esta tierra. Y tal vez pudo tener la oportunidad porque él estaba haciendo una gran tarea, mucha gente lo siguió, inclusive tenía discípulos, pero él estaba bien consciente, él sabía quién era y por lo tanto el hombre tenía los pies en la tierra. De tal manera que nosotros también, que hemos sido llamados para una tarea importante, podamos también responder de una manera adecuada y presentarnos delante de las personas, o sea, quiénes somos y para qué fuimos llamados, de tal manera que mucha gente pueda comprender cuál es nuestra misión. Así que en este primer testigo tenemos estas lecciones de vida muy importantes. Vamos al siguiente testigo, al segundo testigo de esta noche. Y el segundo testigo es el Cordero de Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesús también fue testigo del Evangelio. Y ustedes pueden notar que cuando Juan lo vio, bueno, respondió de esa manera. Para esto vamos a leer allí en Juan 1, ¿verdad? Desde el versículo 29 al 34, lo siguiente. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y entonces dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, escuchen bien, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, fíjense, es importante esta experiencia del encuentro de Jesús, el Mesías, con Juan el Bautista. Hay unas lecciones de vida, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes de la experiencia de Juan también, pero al ver al Cordero de Dios, recuerden que en este caso el segundo testigo es el Cordero mismo, el Cordero inmolado. Y en primer lugar, dice la primera lección que Juan, al ver a Jesús venir hacia él para que fuera bautizado, fue capaz de ver la misión redentora de Jesús. Y esto es muy importante para todos nosotros, apreciados maestros, que usted se lo enfatice a sus alumnos. Cuán importante es que nosotros podamos reconocer en Jesús todos los elementos necesarios, ¿verdad?, de esa misión redentora que el Señor Jesucristo ya realizó, porque en tiempos de Juan el Bautista, él estaba en ese proceso hasta llegar a la cruz. Pero ya hoy en día tenemos que motivar a nuestros alumnos, sean bautizados o no, para que ellos también reconozcan la misión redentora de Jesús en cada una de nuestras vidas. Y Juan, al estar consciente de quién era, para qué fue llamado, de tal manera que era un testigo del rey, él entonces, al estar consciente y cerca del rey, él fue capaz
de ver la misión redentora de Jesús. En segundo lugar, ustedes recuerdan la experiencia de que lamentablemente y las lecciones, la última lección, la lección número 3, a pesar de la cantidad de señales que Jesús hizo en medio de los israelitas no tuvieron la capacidad de ver esa misión redentora, sino que ellos se preocuparon fueron en criticar a Jesús, y lamentablemente ahí mismo en Juan 1:14, ustedes pueden encontrar cuando dice que a lo suyo vino y no le conocieron. Es triste ver cuando una persona, por no saber quién es y no saber cuál es su trabajo en esta tierra, no pueda reconocer la misión redentora de Jesús en nuestras vidas, que es vital. En tercer lugar, apreciados maestros, una lección de vida importante es que Juan también fue capaz de entender la naturaleza divina de Cristo. Entonces, fíjense que esto es importante porque no solamente el Señor Jesús fue hombre 100%, sino que también es 100% nuestro Dios. Y fíjense que eso fue importante, fue vital para Juan, porque a partir de allí él comprendió y reconoció en el texto que leímos, él lo declara de una manera muy detallada. Yo no lo conozco, pero el que me envió me dijo, ese que lo envió fue el mismo Dios, a través de la voz del Espíritu Santo. Me dijo que cuando yo viera a alguien donde descendiera el Espíritu Santo y permaneciera con él, entonces ese era el Mesías, y él lo reconoció. Cuando vio, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fíjense lo importante de saber, ¿verdad?, quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Y finalmente, algo hermoso, algo solemne. En esa declaración que acabamos de leer hace un rato de los textos de Juan 1, Juan levantó al Cordero. Ustedes recuerden que el mismo Jesús lo mencionó, que cuando él fuere levantado, dijo, pues eso fue una declaración de Cristo. Él dijo también, las personas serían atraídas hacia él. Y noten que en su declaración Juan el Bautista levantó al Cordero. ¿Por qué? Porque él comprendió que el centro del mensaje del Evangelio es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y eso tenemos que enfatizárselo a todos nuestros alumnos para que estemos totalmente enfocados y centrados de cómo debe ser nuestro testimonio. El tercer testigo del cual vamos a hablar hoy son los dos discípulos de Juan el Bautista, que siguieron a Juan el Bautista, pero luego, por el testimonio de Juan, ellos entonces siguieron a Jesús. Entonces, fíjense, vamos a leer allí en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, de la Reina Valera 1960, lo siguiente. Dice la Sagrada Escritura, para ver el testimonio de los dos discípulos de Juan el Bautista. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan permanentemente, totalmente claro de quién era él y de quién era Jesús, testificaba de forma correcta. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué pasó luego? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces Jesús, en vez de interpelarlos y de ponerle prejuicios, otra vez trabas, inmediatamente, sin ningún problema, les dijo, venid y ve. Entonces, ¿qué pasó con los dos discípulos? Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. De esta experiencia interesante, hay dos lecciones de vida
que quiero compartir en esta hora. La primera es, fíjense que esto es importante porque aquí hablamos, apreciados maestros, Pastor Giancarlo, de cómo debe hacerse el proceso para formar nuevos discípulos. Y vean allí en la experiencia de Juan el Bautista y en el caso de los resultados con los dos discípulos al seguir a Jesús, esta tarea importante. En primer lugar, Juan levantó al Cordero, ¿verdad? Cuando nosotros levantamos al Cordero, es decir, ponemos a Jesús como el centro de nuestro mensaje, entonces fíjense, Juan levantó al Cordero y entonces aquí viene el crecimiento de la iglesia. Los discípulos que oyeron a Juan, entonces siguieron ¿a quién? A Jesús. Entonces fíjense que esto es lo que nuestros alumnos deben comprender para que nosotros podamos traer nuevos discípulos que sigan a Jesús. Sencillamente a través de nuestro testimonio integral debemos levantar al Cordero. Debemos levantar al Cordero. Esto es totalmente bíblico. Cuando Jesús fue levantado, todos aquellos que observen, ¿verdad? A esa cruz levantada, a ese Jesús levantado, que lo estamos glorificando, que lo estamos honrando, entonces van a ser atraídos hacia Él. Y eso fue lo que ocurrió con estos discípulos. Juan levantó al Cordero y los discípulos de Juan lo siguieron a Él. Ahora, fíjense que la segunda lección dice que el mejor testimonio, y aquí es donde nosotros tenemos que ya enfocar mucho más de qué forma estamos pensando testificar o darle testimonio a las personas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Fíjense que de la experiencia de Juan, definitivamente el mejor testimonio a favor del Evangelio de Cristo no es la teoría, la parte teórica, no es la palabra, sino la misma experiencia. Entonces, definitivamente tú y yo necesitamos permanecer conectados al Cordero. Necesitamos estar cerca del Cordero. Necesitamos estar a los pies del Cordero. Necesitamos reconocer el llamado y el trabajo para el cual el Señor nos ha colocado en este puesto de privilegio al ser sus testigos. Y de esa manera, entonces, a través de un testimonio vivo de lo que es nuestra experiencia salvífica con Jesús, podamos realmente día tras día levantar al Cordero y entonces invitar a muchas personas como sus discípulos a seguir a Jesús. Así que no es teoría lo que da resultado, tampoco las palabras, sino la misma experiencia. Eso es lo que vemos de estos testigos que acabamos de estudiar. Ahora, hay un cuarto testigo que es resultado de que, fíjense que esto es una secuencia, ¿no? Es interesante todo esto. Cuarto testigo, Felipe y Natanael. Antes de Felipe y Natanael habían estos dos primeros testigos. Andrés, ¿verdad? Recuerdan a Andrés y a Simón Pedro, su hermano. Entonces, fíjense que para esto, ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 al 46, vemos el llamado de Jesús a Felipe y Natanael. Aquí hay algunas cositas interesantes que podemos compartir con nuestra clase. Pero primero leemos el texto clave. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló entonces a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, fíjense, hagamos un alto acá. ¿Cómo fue que Felipe, así de primeras, de primeras a primeras, de una vez al primer llamado de Jesús, siguió a Jesús? No, ustedes recuerdan que Felipe también era de la misma población de Simón y Andrés. Y ustedes saben que, bueno, Juan el Bautista, ¿verdad? Levanta al Cordero. Andrés y Pedro escucharon de Jesús a través de Juan y ellos siguieron a Jesús. Pero ¿de quiénes creen ustedes que Felipe
escuchó hablar de Jesús para que él inmediatamente respondiera a este llamado? Bueno, posiblemente fue de Andrés o de Simón Pedro. Entonces fíjense que es una secuencia en el crecimiento y en la formación del discipulado. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Ahora Felipe oyó de Jesús, lo siguió, ahora él levanta al cordero y va en búsqueda de otro discípulo. Entonces dice, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces fíjense que, bueno, a veces en medio del proceso de discipulado encontramos personas que se ponen un poco más duro, así como Natanael, un poco más de duda, de preguntas, pero la tarea se está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo. Vean la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces le dijo Felipe, ven y ve. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a los dos primeros discípulos, a los discípulos de Juan que lo siguieron? O sea, cuando ellos preguntaron, ¿dónde moras? Bueno, ven y ve. Es decir, cero teoría, cero palabras, sino la viva experiencia. Ve y experimenta por tu propia cuenta las maravillas y las bendiciones del Señor. Entonces, bajo este testimonio de Felipe y Natanael, quiero compartir dos lecciones de vida importantes. En primer lugar, cuando levantas a Jesús, el crecimiento de la iglesia no parará. ¿Ok? Es algo importante y ustedes lo están viendo desde que comenzamos este repaso. Juan, ¿verdad? Fue enviado por el mismo Dios. El Señor le dijo exactamente para que estuviera centrado. Él sabía quién era. Él estaba consciente también de cuál era su trabajo y cuando vio a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? A él seguirle. Ahora fíjense, después los dos discípulos que oyen de Juan siguen a Jesús. Esos dos discípulos le hablan a Natanael, a Felipe. Felipe también levanta a Jesús, le habla a Natanael y entonces noten este hermoso proceso que definitivamente nosotros necesitamos llevar a la práctica en este tiempo. Es la forma de cómo nos podemos multiplicar de forma exponencial. Cada discípulo debe levantar a Jesús. Cada discípulo en nuestra iglesia, cada hermano que es bautizado, cada hermana que es bautizada, debe saber quién es, debe estar consciente de cuál es su trabajo, debe levantar a Jesús como el Cordero de Dios y entonces el crecimiento de la iglesia no va a parar. En segundo lugar, la manera más efectiva de llevar el conocimiento del Evangelio al mundo es a través del testimonio personal, es decir, levanta al Cordero de Dios cada día y las personas serán atraídas hacia él. Cuán importante, maestros de escuela sabática, es que en el repaso de mañana sábado nosotros podamos enfatizar estos elementos fundamentales para que podamos ser verdaderos discípulos, testigos de su amor, testigos de su evangelio. Y si hacemos bien la tarea que el Señor nos encomendó, así como lo comenzó con Juan, entonces como lo vemos en todo este proceso que hasta ahora hemos analizado, la iglesia va a tener un crecimiento permanente que nunca va a parar. ¿Ok? Vamos entonces al último testimonio, quinto testigo de nuestra lección y es el famoso Nicodemo. Ustedes conocen esta historia y es importante. Entonces, fíjense, vemos el texto clave allí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, un versículo que conocemos. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, ¿verdad?, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hay algo importante en la experiencia con Nicodemo, y es que en las primeras de cambio, eh, Nicodemos no reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, sino como un maestro de mucha influencia, un maestro consagrado, que Dios lo utilizaba, pero como un maestro. Pero fíjense que en ese encuentro que fue tan importante para su vida, porque bueno, al final de los días de Cristo en la cruz del Calvario, ya allí aparece un Nicodemo siendo discípulo. No fue tan sencillo esa conversión. A veces las personas tienen convicción, pero convicción es simplemente estar convencido de un tema, pero para seguir a Jesús no solamente es suficiente convicción, sino también conversión, es decir, un cambio total de vida. Y era lo que básicamente el Señor Jesús quería que se desarrollara en la vida de Nicodemo. Entonces aquí hay unas lecciones de vida importantes. En primer lugar, hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. Nicodemo no lo entendió aparentemente al principio, pero el Señor fue enfático: necesitas ser convertido por el Espíritu Santo. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, no solamente necesitamos estar convencidos, sino principalmente convertidos, lo que es la conversión de nuestro corazón, es decir, de nuestra mente. En segundo lugar, es fundamental porque Jesús conoce el corazón de cada persona, y es por eso que él, estando con Nicodemos, no le dio tantas vueltas al asunto, sino que fue a atender la necesidad que había en el corazón de Nicodemo directamente. Y por eso le dijo: tienes que nacer de nuevo. Él en las primeras de cambio trató como que decir algunas cosas allí para ver si trataba de salir del problema que se había metido allí en ese momento, porque Jesús ya sabía, y él sabía que Jesús estaba consciente de la necesidad de su corazón, y esto es porque Jesús conoce el corazón de cada persona. Y finalmente, algo que tenemos que enfatizarle a nuestros alumnos es que nadie nace salvo, es decir, todos los seres humanos debemos nacer de nuevo. Todos debemos nacer de nuevo, una renovación de nuestro pacto con Dios cada día al acercarnos a Él a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, ya para ir concluyendo, les quise colocar esta cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, página 16. La señora White dice, haciendo como un endoso, como una recapitulación de todo lo que hemos hablado, y que es específicamente lo que el Señor desea con nosotros en esta noche, entender. Dice que los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo para declarar al mundo lo que habían visto y oído de Él. Y, lógicamente, ellos levantaron al Cordero. Dice acá que su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez. Y eso lo entendió Juan el Bautista, eso lo entendió Pedro, ¿verdad? Simón Pedro y su hermano Andrés, eso lo entendió Felipe, eso lo entendió Natanael, ¿verdad? Y también en su momento lo entendió Nicodemos. Y cuando ellos lo entendieron, entendieron que este cargo a la cual hemos sido llamados a ser testigos de Jesús es sumamente importante, una tarea que se le ha dado a los seres humanos para lo cual hemos sido llamados, y al comprender todo esto, entonces permanentemente vamos a levantar al Cordero. Entonces dice acá, si habían sido llamados alguna vez, siendo superados únicamente por el de Cristo mismo. Habían de ser colaboradores de Dios para la salvación de los hombres. Así que, apreciados maestros, tenemos para el día de mañana, Pastor Giancarlo, una misión muy importante que cumplir con nuestros alumnos, y es que en su mente y corazón quede grabado que nosotros necesitamos comprender
quiénes somos, nosotros necesitamos comprender para qué tarea hemos sido llamados. También necesitamos comprender cuál es la misión para la cual el Señor nos llamó en esta tierra y finalmente, estando conectados con Jesús, declarando que es el Cordero de Dios, lo vamos a levantar y cada uno de nosotros va a traer a otros a los pies del Salvador para que se conviertan en discípulos y también tengan el cargo más importante de ser testigos del Evangelio de nuestro Señor. Así que Dios me los bendiga, que el Señor nos ayude en esta noche y mañana en nuestra iglesia, y creo que esta lección ha sido una gran bendición para todos nosotros. Dios les pueda bendecir.